Muy buenos días a todos. Una alegría para mí estar una vez más en la sede del Ilustre Colegio Notarial de Asturias, al que me siento especialmente unido, como sabéis, muchos de los presentes, notarios en ejercicio y que habéis tenido la amabilidad de invitarme en alguna ocasión a pronunciar alguna conferencia sobre distintas materias y lo dicho. Un placer estar aquí y muchísimas gracias tanto al Colegio Notarial de Asturias como a la Cátedra de Derecho Notarial, representada por su directora, doña Herminia Campuzano Tomé, que han tenido la amabilidad de invitarme a presentar esta mesa del día 15 de noviembre, que lleva por título Viviendas de uso turístico. Van a intervenir tres ponentes. Los voy citando por el mismo orden en que figuran relacionados en la programación del Congreso. Don Humberto González Pequeño, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba y respecto del cual, pues, únicamente quiero decir que su trayectoria profesional, por lo que he podido conocer, está vinculada esencialmente a la Universidad Cordobesa, por más que también ha impartido ponencias, comunicaciones o ha intervenido en congresos y en actividades en otras eh, instituciones universitarias españolas. Tiene reconocidos 3 sexenios de investigación por la ANECA y es autor pues de 4 monografías, de diversos libros de teoría de práctica jurídica, de un código legislativo concordado y más de 35 artículos en revistas especializadas. En segundo lugar, hablará mi compañera en el área de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, doña Herminia Campuzano Tomé, catedrática justamente de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, respecto de cuyos méritos pues no me extenderé y sí me limitaré a decir pues que es autora también de un numerosísimo conjunto de publicaciones y además específicamente muchas de ellas sobre la materia que constituye el objeto de la mesa de hoy, viviendas de uso turístico. Y en último término, Rocío Perteguer Prieto, que es registradora de la propiedad y directora del Servicio de Consumidores, perdón, del Colegio de Registradores. Ella hablará sobre la problemática registral de las viviendas de uso turístico, una materia que, como veis, es generadora de una más que considerable controversia política y jurídica también, legislativa y social incluso, porque no son pocas las comunidades de propietarios que se alzan en armas contra los propietarios que destinan sus viviendas justamente a este tipo de uso, al uso turístico. Por lo tanto, creo que las intervenciones de las 3 personas que nos van a ilustrar a lo largo de la mañana pues van a ser especialmente enriquecedoras para todos, sobre todo para los que somos prácticos del derecho y en mi caso concreto de manera especial, porque reconozco que es una materia respecto de la que no carezco prácticamente o no tengo conocimientos. Entonces, bueno, pues con esa limitación como moderador de quien viene aquí a aprender, pues le concedo la palabra en primer lugar a don Humberto González Pequeño, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, para que nos hable de las limitaciones y restricciones al uso turístico en el ámbito autonómico y local. Humberto, bienvenido al Colegio Notarial de Asturias. Buenos días. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, permítame ante todo agradecer a la dirección, la directora aquí presente, profesora Herminia, profesora Matilde, ¿verdad?, su amable invitación para participar como ponente en esta mesa redonda ante este foro tan cualificado de civilistas especialmente, aunque hay también algún publicista, por ejemplo, el que le está hablando. La verdad es que me siento también muy contento de estar en Oviedo.
la segunda vez que vengo a esta ciudad y siempre me han acogido con gran hospitalidad. Y ya lo pude comprobar ya desde el mismo momento en que pisé la estación. Ya estaba ya la hospitalidad ahí esperándome, nunca mejor dicho. Con lo cual, mi agradecimiento no solamente académico, sino también de carácter personal por, por la amabilidad personal que me están brindando todos los presentes con toda generosidad. Y dicho esto, pues sin más preámbulos voy a empezar a hacer una breve intervención sobre el tema que me han asignado. No sin antes agradecer la amable presentación de nuestro querido moderador de la mesa y pedirle que en el momento en que se acerquen 2 minutos al término de mi intervención, pues me quite la palabra, manu militari, y yo se lo agradeceré con alegría cordobesa, sin problema. Teniendo en cuenta tu carácter de administrativista, creo que podré aplicar ese principio de compulsión sobre las personas que se utiliza en el derecho administrativo sancionador. No te preocupes, que lo haré con toda libertad. Me agrada. Que sepa que tiene la conformidad con la pena del sancionado futuro. No te preocupes. Bueno, 15 de noviembre de 2024, me parece, ¿no? Es decir, hace ya 11 años desde esa reforma del año 2013 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿no? Una reforma que, como todos saben sobradamente, incluyó en el artículo 5, en el apartado E, quiero recordar, esa exclusión del ámbito de aplicación de la ley que ha sido el origen, creo yo, de un sinfín de problemas jurídicos y extrajurídicos. Pero dicho esto, viendo haciendo un poco la vista atrás, viendo el pasado de esta poco más de una década y el presente actual, yo creo que hay una casi, casi unanimidad, no digo unanimidad porque es muy difícil alcanzarla, incluso dentro de la comunidad jurídica, una cierta unanimidad generalizada al menos, en el sentido que la regulación actual, marco normativo actual de la vivienda de uso turístico, que no es exclusivamente, como todos saben, un marco de legislación turística, pues deja mucho que desear, porque no ofrece una regulación coherente, no ofrece una regulación equilibrada, no ofrece una regulación que debería garantizar, como todos ustedes saben, y ayer se puso manifiesto por más de un ponente en esta mesa en la que estoy ahora mismo sentado, no ofrece la necesaria seguridad jurídica, que es un principio general del derecho de rango constitucional, como ustedes saben también. Y no ofrece también otro principio que yo creo que hay que empezar a recordar al legislador, al reglamentador y a todos los organismos públicos y privados incluso, que es la equidad. La equidad que nos acerca bastante al concepto material de justicia, que tampoco creo que deba ser olvidado cuando se establecen regulaciones de cualquier actividad privada y máxime de cualquier actividad privada que puede ser supervisada, intervenida, condicionada o limitada por los organismos públicos competentes, como es el caso que nos ocupa. La verdad es que, bueno, esa reforma, ese origen, que ya fue tempranamente criticado, ese artículo, esa reforma del año 2013, fue ampliamente criticada por la doctrina, por los privatistas. Viña Campuzano fue tempranamente muy crítica y yo creo que con buen acierto, por cierto, cuando lo he leído años después. Yo, por cierto, le debo confesar que mi incorporación a este mundo, a este tema, en el año 2013, yo estaba en otra historia, estaba en otras líderes, nada más lejos del tema que nos ocupa en la actualidad, ¿no? De hecho, quiero recordar que me embauqué con el tema, creo que fue en el año 2015, precisamente por culpa de privatistas mercantilista, para más señas, en un congreso en Córdoba del año 2015, en febrero de 2015, de turismo cultural. Sí, sí, digo bien, de turismo cultural, no de derecho turístico, de turismo cultural, ¿no? En el cual, pues, uno piensa que cuando va un jurista, pues, va a triunfar en una mesa redonda, una comunicación, algo de eso. Nada, olvídense de eso, porque no, nos funden a preguntas los no juristas y los juristas, con lo cual uno sale con más dudas de las que tenía cuando acudió a ese evento académico
muy particular, por cierto. Por tanto, ya les confieso, perdón, ya les confieso que tengo más dudas que certezas, 11 años después. Es decir, yo no he visto la luz. No he visto luz. Tengo todavía una gran oscuridad. Una gran oscuridad. Con lo cual, yo lo que espero es que ustedes, después de las intervenciones de mis compañeras de mesa, las dos bioprivatistas, por tanto, estoy en buenas manos, las mejores manos en este caso, con el tema que no ocupa, pues después de eso y después del debate que ustedes seguramente van a empezar con alegría, pues aprenderé y a lo mejor se me va, creo yo, espero, algunas de las nebulosas que tengo todavía en la cabeza respecto del tema que nos ocupa. Limitaciones del ámbito autonómico en particular. Es decir, en principio son limitaciones que debe establecer o que establece la legislación turística. Y esta legislación, lo que sí está claro es que todas las leyes de turismo de las 17 comunidades autónomas configuran, ustedes lo saben bien, configuran que las viviendas turísticas es una modalidad de alojamiento turístico. Configura que la actividad que se desempeña de arrendamiento turístico de las viviendas, de las llamadas viviendas, pues es una actividad, obviamente, es una actividad calificada como actividad o servicio turístico. Y eso tiene consecuencias jurídicas. Tiene consecuencias jurídicas, para empezar, si le aplica todo el régimen que establece la ley de turismo de la comunidad autónoma correspondiente. Es decir, se le aplica el régimen general, quiero decir. Se aplica el régimen general, para empezar, el régimen de derechos y deberes de las partes, de la empresa y de los usuarios de servicios turísticos. Se le aplica el régimen general puramente administrativo, que es el de sometimiento al deber de presentar la declaración previa al inicio de la actividad. Luego se puede haber matizado, especificado o algo más de dudosa conformidad con el sistema de fuentes del derecho público, ahora quiero referirme, cuando observamos algunos decretos. Pero ese es el principio que creo que conviene recordar. Pero a partir de ahí empieza la diferencia. Si ustedes examinan, bueno, ya desde la propia ley, de las propias leyes, ven ustedes que algunas leyes empieza alguna diferencia. Para empezar, permítanme que les recuerde que algunas leyes no contemplan expresamente y no contemplan, no las citan, no las regulan, menos aún la vivienda turística. Cuando digo vivienda turística voy a hablar con este término con carácter pragmático, porque ustedes saben que terminó la calificación, el nome iuris de las normativas turísticas no es equivalente. Viviendas con fines turísticos, viviendas con uso turístico, viviendas vacacionales, viviendas turísticas secas, viviendas, en fin, un desastre desde el punto de vista terminológico. Pero claro, lo relevante, como ustedes saben, es que luego nos vamos al concepto, a lo que quiere decir cada una de las expresiones jurídicas. Y ahí empiezan a haber mayores diferencias de las que en principio nos puede parecer. Pero volviendo al término terminológico que importa, porque en este caso lo que le voy a decir es que tiene importancia desde el punto de vista conceptual, hay algunas leyes que no solamente no contemplan las viviendas turísticas, por ejemplo Andalucía, sino que remite a las que se establezcan, los que se establezcan la modalidad de alojamiento o servicios turísticos se establezcan reglamentariamente. Es decir, que el concepto es un concepto reglamentario, se lo han inventado los reglamentos, me parece bien, pero hay que decirlo con claridad. Con lo cual tiene alguna duda desde el punto de vista, insisto ya, de derecho público que no le voy a trasladar. Pero la mayoría sí, la establecen, la contemplan, algunos la regulan en un parrafito, en un artículo, otras no, ni siquiera eso. Pero hay leyes de turismo que es que incluso además distinguen dos tipos de viviendas turísticas. Por ejemplo, la ley de turismo de Galicia habla de viviendas turísticas y viviendas de uso turístico. La ley del País Vasco habla de viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas particulares para uso turístico. La ley de Asturias es todavía más particular, permítanme que se lo diga, porque la ley de Asturias, si no me equivoco, me corregirá mi compañera de mesa, habla de un tipo de vivienda vacacionales, creo que. Y luego, el decreto es cuando establece la segunda categoría, vivienda de uso turístico. Es decir, la segunda categoría, uso turístico, se crea reglamentariamente, por lo menos inicialmente. Bien, pues si empezamos así, tampoco coinciden las legislaciones turísticas ya en lo que se refiere cuando ya se aprueban los decretos, tampoco coinciden en el ámbito de aplicación de la figura. Tampoco coincide, quiero decir exactamente, el núcleo conceptual sí, pero hay importantes diferencias.
tampoco coinciden cuando habla de las exclusiones del concepto de vivienda turística y, por tanto, de la regulación que constituye esos respectivos decretos autonómicos específicos de las viviendas turísticas en el ámbito de cada comunidad autónoma. Y de mi punto de vista, y esto que sí, vamos, tiene cierta lógica, explicación o justificación, dado el sistema competencial que tenemos en nuestro país, tiene menos lógica, creo yo, y menos justificación cuando vemos que la variación normativa reglamentaria no es solo, en mi punto de vista primario, no es solo de detalle o secundaria, sino que afecta a elementos primarios y esenciales del concepto. Y ahí ya me entran dudas de que los reglamentistas autonómicos hayan acertado plenamente. Recuerden o recordemos, si me permiten, el concepto básico del artículo 5, apartado de la LAU. Porque ese concepto básico creo que luego se va especificando, matizando o adicionando o desarrollando, depende de los términos que queramos emplear, en cada uno de los decretos autonómicos, en buena parte de los decretos autonómicos. El concepto, me corregirán con alegría, pero sí, es una sesión de uso de una vivienda, ¿no? Una sesión de uso que dice, creo recordar que decía que tiene que tener un equipamiento mobiliario para su disponibilidad inmediata, ¿no? Para su uso inmediato, eso es importante, conceptualmente hablando, creo yo. Es una sesión temporal, también ese elemento es relevante a estos efectos, ¿verdad? Una sesión que, en fin, habla de los canales y tiene que ser comercializada, promocionada, etcétera. ¿Vale? Y luego habla el término final ya, que es la guinda del pastel, que tiene que ser contemplada en la legislación sectorial turística. Vale, no voy a entrar ahora en la historia, que ustedes la saben mejor que yo. Bien, pero esos elementos conceptuales creo que son importantes que los veamos cómo están en los decretos autonómicos. Y digo esto no porque me quiera escabullir del tema que me han asignado, sino porque yo creo que algunos de los desarrollos reglamentarios de ese concepto básico estatal constituyen una cierta limitación reglamentariamente impuesta al concepto inicial de carácter común y estatal. Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, las viviendas turísticas pueden ser el objeto, puede ser cedida la vivienda completa. En otras comunidades autónomas se admiten también la cesión por habitaciones. Hay diferencias. Es decir, de hecho, si ustedes observan, recuerda, el artículo 5 de la LAU habla de la totalidad de la vivienda, si no recuerdo mal. Pero, en fin, eso no quiere decir nada en principio. Yo creo que ahí no debemos confundirnos. Pero lo cierto es que en las comunidades autónomas la legislación autonómica sí la distingue. Por ejemplo, prohíbe expresamente la cesión por habitaciones, es decir, no se admite en el ordenamiento turístico de Aragón. Aragón no la permite en su propia ley textos fundidos. Hay alguna comunidad autónoma que tampoco la permite, otra no la acepta claramente. Por ejemplo, Galicia, La Rioja. Lo de Galicia es particular, pero otras comunidades autónomas sí aceptan expresamente en el concepto de vivienda turística y, por tanto, en la aplicación de la normativa reglamentaria que regula este tipo de modalidades de alojamiento turístico, sí acepta que se cedan temporalmente habitaciones, solamente habitaciones y no la totalidad de la vivienda amueblada. Lo más sorprendente no es esto. Lo más sorprendente es que ha habido sentencias de lo contencioso con dudosa congruencia entre sí, porque en unos casos han anulado esa previsión en algunos decretos y en otro caso, concretamente el de Galicia, no anuló esa previsión. Ustedes dirán, ¿por qué? Digo, bueno, en principio me gustaría a mí saberlo. El argumento formal, no formal, es importante, pero no creo que sea determinante, por los comentarios doctrinales que yo he leído al respecto. No conozco el tema con profundidad porque eso requiere meterse a fondo en cuestionar los fundamentos jurídicos de toda y cada una de las sentencias, porque digo que no son coincidentes. Por ejemplo, el de Galicia salva, mientras que Castilla-León, no recuerdo de qué una autónoma, se anula esa prohibición que estaba en su decreto de que no se podían ceder las habitaciones, en la de Galicia lo salva con el argumento principal, si no recuerdo mal, de que esa prohibición no estaba en el decreto, sino que estaba en la ley de turismo. Pero no se mete en el fondo. No se mete en el fondo en lo que es el argumento de impugnación de que si hay una justificación razonable,
que impidiera en esa comunidad autónoma a un propietario de una vivienda alquilar habitaciones para uso turístico o le tenía obligación de alquilarlas por completo. Pero claro, la justificación que se decía era protección de los usuarios turísticos. Pero bueno, ¿qué protección de usuarios turísticos puede haber cuando le está obligando a que alquile toda la vivienda si solamente quiere este señor o esa señora solamente una habitación? Con lo cual eso parece de dudosa justificación. Pero insisto, que yo sepa, por lo menos, quiero recordar, no se metieron, el Tribunal Supremo en el tema de Galicia no se metió en la cuestión de fondo y lo salvó con esa salvedad a la previsión expresa en la ley. Asturias, el decreto interesante de 2016 prevé esa segunda modalidad y en esa segunda modalidad ya prevé, porque la primera modalidad vacacional, si no recuerdo mal, en Miña dice alojamiento, dice recordar, íntegro, ¿no? Dice alojamiento íntegro y no por habitaciones. Precisamente prohíbe, la ley de turismo de Asturias prohíbe el alquiler por habitaciones. El decreto ya, sin embargo, en la segunda modalidad, vivienda concretamente de turística, de uso turístico, ya prevé vivienda independiente, ubicada en un edificio de varias plantas, sometido a un régimen de propiedad horizontal, íntegramente o por habitaciones. ¿Vale? Y añade otra cosa también a la que luego aludiré brevemente, que es sin necesidad, en este caso, de que el propietario resida en la vivienda. Aquí también hay disparidad de criterios, porque la comunidad autónoma que establece la obligación expresa de que si se alquila por habitaciones es necesario que el propietario resida en la vivienda. En fin, empezamos a ver resultados curiosos. Andalucía, por ejemplo, Andalucía acepta que haya alquiler de habitaciones, pero no creando una segunda categoría de vivienda, sino, como suele ser otra comunidad autónoma, una única categoría, figura jurídica, vivienda de uso turístico, por ejemplo, y admite que se alquile toda la vivienda o por habitaciones. Bien. Segunda limitación, la duración. Hombre, la duración mínima no voy a entrar, ya se resolvió en su momento. Pero ustedes saben que los decretos autonómicos, algunos decretos autonómicos, evidentemente la duración tiene que ser temporal, eso está claro, ¿no? Pero hay límites temporales, hay duración máxima, debe haber duración máxima para que se considere sujeto al régimen turístico, al uso turístico o no. Y los decretos aquí establecen distintos criterios. Por ejemplo, uno establece en el criterio, también esto ha sido sometido a jurisprudencia, algunos establecen el criterio de que, bueno, la duración no debe ser superior a 30 días o a un mes. En otros casos, por ejemplo, Andalucía y otra comunidad autónoma que no recuerdo cuál es, establece que no puede ser superior a 2 meses. Curioso. Bueno, eso significa, tiene importancia, porque claro, significa que si supera ese límite temporal reglamentariamente establecido, ya no es vivienda de uso turístico, no se le aplica al régimen reglamentario turístico. ¿Qué se le aplica? Pregunto yo, ¿qué se le aplica? O sea, una vivienda que se alquile por 31 días, en una comunidad autónoma que establezca el límite de un mes, ¿qué se le aplica? ¿El arrendamiento de temporada? Ah, interesante. O sea, que tenemos ahora que el mismo negocio jurídico en la comunidad autónoma de al lado se le aplica el régimen civil y en la comunidad autónoma de Maya se le aplica el régimen turístico. Eso no parece encajar muy bien, ¿no? Y se lo dice un estetivista, ¿no? Eso no parece, ese resultado no parece encajar muy bien, ¿no? Bueno, por cierto, también fue objeto de jurisprudencia este, esta cuestión de la duración máxima. Y también fue salvada, bueno, salvada en el sentido de que, bueno, está previsto en la ley. O sea, todo lo resuelven, está previsto en la ley, no es problema de reglamento. Recordad que privatistas como Martínez Nadal decía que, bueno, que entonces la duración máxima es el criterio delimitador entre el arrendamiento de temporada y el arrendamiento turístico de la vivienda. Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Y no tengo tan claro porque si estamos hablando de un criterio delimitador, de una figura jurídica, régimen privatista, régimen administrativista, y por tanto, y además de eso,
de competencia estatal o competencia autonómica, que también es una segunda diferencia a considerar, ese criterio delimitador no puede cambiar según el territorio autonómico en el que estemos. Tiene que ser único en territorio nacional, ¿no? Ese criterio tiene que ser único en territorio nacional. Entonces, no creo que sea, francamente, la duración máxima de la vivienda un criterio delimitador del, por lo menos, no creo, no digo que no, vamos a ver si me explico bien, no digo que no deba serlo, que eso está por ver, y eso se lo dejo a ustedes, los privatistas. Digo que no lo veo que es con el actual marco normativo, que es distinto. Y no lo veo por lo siguiente, porque no es aceptable que existan distintos criterios delimitador del régimen civil y del régimen administrativo estatal o autonómico según la comunidad autónoma que haya reglamentado una duración u otra duración. Eso no me parece que sea realmente aceptable. Me voy a meter en camisa 11 varas y me van a dar torta a ustedes por todos lados. ¿Qué criterio? Voy a responder a dos cosas. Primero, ¿qué criterio delimitador pienso yo, intuyo yo, que puede ser actualmente el que se pueda acercar ante el arrendamiento de temporada y el arrendamiento turístico de vivienda turística autonómico? A salvo de que el legislador del Estado nos sorprenda con otra regulación de arrendamiento de temporada, que espero yo que está por ver. Lo que no sé si se va a meter, lo que no sé si se va a meter en el tema, que me parece que no se va a meter en el tema. ¿Qué criterio? Y luego voy a responderle al por qué, creo yo, establece la reglamentación autonómica ese criterio de la duración máxima, que no responde, ya lo avanzo, no responde a esa delimitación entre el régimen de arrendamiento de temporada y el régimen de vivienda uso turístico. ¿Qué se persigue? ¿Para qué está el arrendamiento de temporada? ¿Para qué estaba inicialmente? Ustedes lo saben, yo no. Yo ya he perdido la claridad que tenía hace 12 años, la he perdido. Ya no sé para qué están las cosas, jurídicamente hablando. Una temporada que no sea necesidad permanente de vivienda, dice la LAU, ¿no? Va un tiempo, indeterminado tiempo, ¿no? Vacaciones, no tiene por qué ser vacaciones en sentido amplio o cualquier otra actividad. Bueno, y lo otro es turismo, ¿eh? Lo otro es solo turismo. Pues yo creo que esa es la clave. Y además yo creo que nos da una pista el propio artículo 5E cuando hace la exclusión expresa. Porque lo importante no es tanto la duración. ¿Qué más da que sean 30 días, quiero decir, o dos meses? ¿Es que va a cambiar algo? Lo importante es la finalidad. O sea, yo creo que el criterio delimitador es el teleológico. Porque, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es dedicarla, la vivienda turística es aquella vivienda que va a estar afectada exclusivamente al tráfico turístico, al giro o tráfico turístico. Se trata de estar en el mercado turístico de alquiler. En cambio, la vivienda sometida a la calificada como arrendamiento de temporada no está para ser sometida al ámbito turístico, ¿no? Está sometida pues para una familia que vaya 2 o 3 meses, para un estudiante que esté una temporada, para un trabajador que se le hayan desplazado a una localidad y necesite, en su caso, esa vivienda, ¿no? No sé, creo que la idea inicial eran otras, ¿no? Entonces, yo creo que el elemento puede ser la finalidad. Y digo que puede tener cierto apoyo en el ALAU porque cuando establece, cuando dice hay que comercializarla, promocionarla con los canales turísticos. Es decir, ahí ya se ve que la finalidad de que esto vaya para el tráfico turístico. El por qué no lo sé, pero ahí creo yo una finalidad. Lo de la duración pudiera ser un criterio que da más seguridad jurídica, pero eso tiene que establecerlo el legislador del Estado, que me parece, por cierto, que debería hacerlo. O sea, yo creo que ahí deberían reformar la LAU en el sentido de delimitar mejor el régimen
y privatista y administrativista y, por tanto, estatal y autonómico a esos efectos, ¿no? Me salto esto. Perfecto. Otra limitación es el criterio de la habitualidad. Ya saben ustedes que la reglamentación establece distintos criterios. Por ejemplo, sería habitual, por cierto, un criterio reglamentario, cuando se ofrece, por tanto, una vez al año. Otros dicen, bueno, una o dos veces al año, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, solamente ofrecerle una vez ya significa que está en el tráfico jurídico turístico. Bueno, hay distintos requisitos mínimos que se justifican por la calidad del servicio, la protección de los usuarios turísticos, la convivencia vecinal o el orden público, etcétera, etcétera. Me ha permitido usted que termine con una referencia mínima, primero a lo siguiente y luego a la cuestión local. 1 minuto para una cosa y 1 minuto para otra. Ustedes saben que hace falta someter el inicio de la actividad turística al deber previo de presentar declaración responsable. La declaración responsable significa, ustedes saben, que no es una autorización. Es decir, que una vez presentada la declaración responsable, eso ya te habilita para abrir el negocio y para iniciar la actividad turística. Lo que ocurre es que, claro, dice también la legislación turística, como saben ustedes bien, que debe inscribirse, normalmente la administración inscribirá de oficio en el registro de turismo correspondiente autonómico. Bien, bien. A esta altura de la película, ha habido alguna sentencia respecto a esta altura de la película, lo que está claro es que no puede haber una normativa autonómica y mucho menos una actuación luego posterior, ya sea sancionadora o de otras características o de cese de actividad, si no respeta el principio esencial que es, es comunitario, ustedes saben, y también, por tanto, asumido por Estados miembros, de que el inicio de la actividad turística está habilitada por la mera presentación de declaración responsable. Salvo que la ley de turismo, no el reglamento, establezca, como en algún caso ocurre, que hay un periodo, etcétera, etcétera, para comprobar el cumplimiento de las condiciones y requisitos legales que ha declarado el solicitante cuando presentó la declaración responsable. Pero si no, está claro que ya puede abrir, iniciar actividad turística y eso significa que puede publicitar la actividad turística. Y alguien dice, no, es que existe la obligación de que conste en la publicidad el número de inscripción de registrar. Bien, pero en algún caso esto ya se ha planteado y hay 2 comunidades autónomas que han retocado un poco sus reglamentaciones y han establecido lo siguiente. Por ejemplo, Andalucía, en el último decreto, que es de este año, de enero, creo, del 24, que recordás que era, establece que la mera presentación ya de la declaración habilita hacer la publicidad de la actividad turística que se ha declarado en los términos que se ha declarado, por cierto. Bien, otras comunidades autónomas, creo Cataluña y una más que no recuerdo ahora mismo cuál es, establece que si la administración tarda en darle la inscripción registrada, el numerito, basta con que en la publicidad venga el número del registro de entrada de la presentación de la declaración responsable. Hasta tanto, la administración efectivamente le inscriba en registro y le asigne un número identificativo registral administrativo típico del registro turístico. Me parece una solución bastante razonable y bastante coherente. Y termino con el tema local. Habría mucho que decir, ni en 10 minutos, ni en 20 minutos, ni en 2 horas. Solo le diré que le aconsejo que se lean el decreto andaluz de viviendas turísticas después de la reforma de este año 2024, porque hace un preámbulo que parece una declaración de justificación, parece que está justificándose. Solamente le daré un dato. Leo un párrafo y me voy. Dice este decreto, artículo 2, un decreto autonómico, turístico. En particular, los ayuntamientos, por razón imperiosa de interés general, podrán establecer limitaciones proporcionadas a dicha razón. Y ahora añade, y aquí está la perla, limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona. Dichas limitaciones deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos a los que se haya dado debida publicidad. Es decir,
¿Esto añade algo a las competencias municipales de planeamiento urbanística? No. ¿Pero por qué lo ha dicho? Vaya usted a saber por qué lo ha dicho. Pero es indicativo de por dónde van los tiros a esos respectos. Y los planes urbanísticos de los municipios de cada comunidad autónoma deberán tener cuidado en conectar un poco con las previsiones de estas características que establece su legislación autonómica. No tanto por lo que establezca un decreto turístico, sino porque ustedes saben que el urbanismo es competencia también exclusiva autonómica y leyes autonómicas urbanísticas pueden establecer criterios a esos efectos que sí obligan, por tanto, entonces a los planes urbanísticos directamente. Con esto y un gran saludo, quedo a su disposición para las preguntas que ustedes quieran formularme. Muchísimas gracias. Gracias.